Los tres proyectos que trajimos, contradecime si te parece, pero son proyectos totalmente íntimos y hechos con y por sentimiento, digamos. Ninguno de los proyectos para nosotros es un proyecto de orden comercial. Después, si quieren, les puedo contar cómo nos va en ese sentido con los libros. Los libros los hacemos nosotros de tanto en tanto para perder un poco de todo el dinero que ganamos haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, y cada uno de los tres libros tiene unas pequeñas o grandes anécdotas. ¿Por qué no les contás sobre el primero a qué se debe que hicimos ese libro? Es cierto, iban pasando las presentaciones y decíamos, nosotros vamos a estar ahí con nuestro casi cuerpo único en algunos libros, o haciendo uso de una frase que nos gusta mucho, que no aplicamos a todos los casos, pero sí a la mayoría de los libros de cierto tipo, que es que a veces hay que hacer el mayor silencio posible. La tallamos esa frase en las paredes del estudio en ocasión de hacer un libro, era el libro de Bustillo. Y claro, con ese nombre, con esa obra, es como que decíamos, lo único que tenemos que hacer es el mayor silencio posible para que luzca esta obra, para que esté lo menos intervenida y menos intermediada posible. Bueno, estos tres proyectos un poco tienen que ver con ese espíritu absolutamente complementario, todos válidos, pienso yo, de todo este repertorio maravilloso que vimos. El primero de los proyectos trata de Juan. Bueno, este es Juan. Juan Andrali fue una de las personas que lo conmovió a Rubén respecto del aprendizaje de la tipografía, y por esas cosas de que llevamos muchos años compartiendo el trabajo y la vida, tuve la gloria de que de algún modo también lo conocí yo. Juan fue curador de la revista tipográfica, editor, tipógrafo, componedor, diseñador, traductor, especialista en literatura, fanático de Borges, y además fue una persona no solamente cultísima, sino de un nivel de generosidad que yo no me volví a cruzar en la vida. Realmente una persona generosa, de esas que se esmeran en que no te des cuenta cuánto sabe, para que no te sientas, básicamente porque él se proponía dialogar con todo el mundo. Yo tomé contacto con él por ser el curador de la revista y yo tener, entre otras responsabilidades, la cuestión de escribir los editoriales, que es algo a lo que me empujó Juan Andralis. Y cuando Juan falleció de golpe y en una especie de tragedia griega, porque su muerte fue un poco trágica junto con su mamá, bueno, Rubén tuvo la idea, y yo lo seguí, de tenemos que hacer algo para que la vida, la obra, lo que sabemos de Juan se conozca. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que era una vida tan vasta que todo el mundo tenía un pedacito pequeño en su haber. Rubén lo conocía y recordaba cuando él apareció con su tipógrafo en el Ditela y le empezó a enseñar a todos los principios de la tipografía. Juan había trabajado con Cassandre y con Frutiger, y además nos había enseñado a leer a Rosarigo, y nos había intimado a estudiar su historia del libro y a descubrir todo lo que hay en ese viejo libro de la historia general del libro impreso, ¿no? Pero también conmigo hablaba de literatura, básicamente de literatura, nos daba tareas, tenés que leer esto, la próxima que nos vemos hablamos de tal cosa, y seguimos corrigiendo la revista.
y con otros hablaba de pintura y arte, como surrealista del movimiento de Breton que fue, y con otros hablaba de alquimia, porque era un personaje muy interesado en la mística, y un poco a través de ese concepto fue que surgió la idea, bueno, hagamos un libro con todo lo que sabemos de Juan, obtenido de muy diversas fuentes, todas humanas, casi todas vivenciales, todas tenían que ver un poco con la emoción y los sentimientos. ¿Sí, Rubén, querés decir algo? No, sí, que en realidad después de la decisión de hacer un libro, que fue inmediata, porque creíamos que teníamos que hacer algo por ese recuerdo, que fue muy violento todo el tema de su desaparición y demás, y por una cuestión de gratitud. Empezamos a llamar amigos para juntar material, y todo el material que juntamos fue uno, que era un reportaje que le había hecho Esteban Pejković por la radio en 2 programas. Pero eso era Juan, pero era muy poco Juan. Entonces insistimos en buscar más material. Y todo el material que nos llegaba era fragmentado. Un pedazo de una nota que le hicieron en el periódico no sé cuál. Un pedacito de una grabación de una charla que alguien tenía, pero solo tenía la mitad final. Unas cartas, claro, que aparecían por ahí. Y era todo fragmentado. No podíamos conformar una historia. Y entonces empezamos a trabajar, y muy burdamente me doy cuenta, hicimos un proyecto del libro y se lo mostramos al hijo, a Pablo. Pablo se tomó una semana para decirnos que nos parecía que no. Y entonces es una de las cosas que más agradezco en la vida, que me haya dicho: no, ese no es el proyecto que yo considero. Y bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, nuestra preocupación era, no digo todos los días, pero que pasaba el tiempo y no lográbamos materializarlo. Y un día, como ocurre siempre, un día me desperté, que es cuando tenemos las ideas claras, o cuando se alumbran las ideas, cuando uno se despierta. A mí por lo menos me pasa eso. Me despierto a la mañana y dije: pero claro, tenemos un solo texto, pero tenemos montones de piecitas chiquititas, pedacitos de cosas. Eso es lo que puede hacer de que este texto, que eran los 2 reportajes, se conforme en un libro con sustento, porque los pedacitos que teníamos hablaban de lo mismo que el texto. Quiere decir que podíamos usar esos pedacitos como nota del texto principal. Y quedó un libro que entiendo, que es un libro de fuerte interés. Como dice Rubén, lo que decidimos es tomar una estructura, el reportaje de Pejković, y utilizar todo lo demás como si fueran textos de referencia, que ampliaban un detalle, explicaban un motivo. Todo lo demás gira alrededor de esa estructura. Y además lo hicimos con un sistema de referencias tal que todo ocurre a la vez, porque no queríamos denotar importancias. Entonces el libro está siempre como intervenido, de que hay un texto donde se explaya esto, hay otro texto donde se explaya esto, y todo eso implicó de alguna manera la necesidad de elaborar un plan muy específico para ponerlo en página. Bueno, te escuchaba hoy, José, hablar de, vieron las subtipologías de los diarios económicos y las subtipologías de los diarios financieros y las tipologías específicas de los diarios más contemporáneos, que además trabajan con datos, variables y tal cosa. Y Juan nos regaló una frase que yo utilizo en cada una de nuestras presentaciones y que un poco es la síntesis de eso. Él dice que una etiqueta de vino debe parecer una etiqueta de vino.
en el sentido de que todo nuevo objeto, todo objeto que surja a partir de procesos de identidad, es una mezcla también de convenciones y su principal requisito es pertenecer a su especie, digamos. Entonces, él tenía esas cuestiones de sentido común, y probablemente esta es la segunda que nos regaló en importancia, que es: el diseño es todo lo que acontece. Es un reflejo un poco de lo que era su vida. Cuando nos llegó, en realidad este material no nos llegó, lo fuimos gestando, lo fuimos buscando, fuimos hasta buscar unas cartas de un amigo Julio Silva en París, obtuvimos el reportaje, lo tipeamos, buscamos en los cuadernos de escuela primaria de Juan ciertas notas, ciertas ilustraciones, bueno, todo lo que había por ahí lo pusimos al servicio de ese esqueleto que era el larguísimo reportaje de Esteban Pejkovich. La cuestión es que teníamos en este libro, cuyo género principal era libro de texto, obviamente un libro híbrido, pero siempre necesitamos meterlo en esa categoría principal. Este es un libro de texto. Teníamos una cantidad de textos, pero también mucho material fotográfico, teníamos ilustraciones, teníamos pinturas, pero este no era un libro para mostrar la pintura de Juan, era un libro para mostrar la completitud de su persona, digamos. Había especímenes tipográficos, había un poco de todo en ese libro, había cartas, había manuscritos, y entonces a la necesidad de editarlo alrededor de una idea surgió la necesidad de combinarlo en una edición económica, en una edición que no quería ser un libro de lujo, en un libro para conocer una persona. Y a partir de ahí, bueno, siempre partiendo del blanco, eso que dijo Ezequiel, lo primero que nos dice sobre lo que vamos tallando es ese espacio en blanco, pero ese espacio en blanco ya tiene un formato que siempre está condicionado por la producción, siempre, digamos, todo en diseño termina siendo puesto al servicio de la cultura popular en más o menos cantidad, intermediado por la producción digital o material. Siempre hay la intermediación de la producción tecnológica o material. Y a partir de ahí empezamos a considerar posibles formatos. No sé si contamos que tardamos 11 años en hacer este libro. Yo me acordaba porque tuvimos que pensar el cómo, el qué, buscar el contenido, enriquecerlo, ir a buscar un material fotográfico. En el medio se nos ocurrió mostrárselo al hijo, que no era nuestro comitente, fue una señal de respeto. Pablo, ¿qué te parece? Nos dijo: no me parece nada. Volver a empezar, volver a barajar. Y después, sobre el final, y cuando ya teníamos todo hecho, hicimos una maqueta y se la llevamos a uno de los protagonistas del libro, que es su íntimo amigo de aquel momento, Julio Silva. Entonces nos compramos un pasaje y nos fuimos a París a llevarle la maqueta del libro, a ver si a él le parecía que esa maqueta rendía culto al personaje que queríamos homenajear. Y sobre el formato, es un formato que surgió de doblar de manera diferente el papel de como normalmente se hace en mitades, y entonces lo doblamos en mitades en un sentido y en tercios en otro, para tener un libro cuyo formato tuviera un pequeño gesto de diferencia, pequeño, no exagerado. Y obviamente, como venía de dobleces y de formatos de doblados sobre pliegos de formatos estándar, no iba a haber ningún tipo de desperdicio de papel, aunque este libro tenía un formato un poquitito más atípico, es un poquitito más alargado de lo que habitualmente es esta proporción. Y lo que viene después es un poco el cuento de qué manera trabajábamos. Hoy hablábamos con las autoridades de la universidad de reforzar o de incorporar o de qué cosas se extrañan en la carrera de diseño, y yo particularmente siempre extraño el tema de las proporciones, que no es ninguna cosa de culto, no es ninguna circunstancia de élite, simplemente se trata de encontrar la relación entre las partes, y entre las partes y el todo, y entre las partes y el pliego, y entre las partes, así como en algún momento nos enseñó Augusto Mel.
Entonces lo primero que hicimos fue definir, este es un libro de texto, va a tener un discurso que va a estar intervenido por referencias a otros discursos, el texto va a ser lo más importante, hagamos para este formato una serie de pruebas tentativas de cuál sería nuestro cuerpo de lectura, nuestro interlineado, y cuando tenemos ese interlineado tenemos la primera unidad de medida para relacionar el todo con las partes o todas las partes entre sí. Puede ser una manera rústica, pero es la que tenemos y la que sabemos. Después sabemos a partir de eso si vamos a necesitar una columna, 2 columnas, 3 columnas, 5 campos, 7 campos, pero lo primero que buscamos es cuál es esa unidad de medida que nos va a permitir referenciar todo lo que viene en el libro entre sí. Y entonces a partir de eso surgió una división en columnas. Hay una serie de cálculos matemáticos que hacemos en el medio para procurar una cantidad de columnas las necesarias, pero además una cantidad de variables que nos permita administrar los recursos del libro. A partir del mismo mecanismo, a veces, otras veces haciendo uso de otra unidad, surge la modulación en horizontal. Aquí está puesto al revés porque tenemos una disonancia. Rubén empieza por la modulación vertical y yo empiezo por la horizontal porque necesito guiarme por el interlineado del cuerpo principal de lectura. En ocasiones ni siquiera es el mismo módulo que se usa para generar los campos y para generar las columnas. Lo que sea es, como dijo Ezequiel, cualquiera sea el mecanismo, siempre necesitamos una especie de ruta, una especie de paralelos y meridianos que nos digan por dónde pueden pasar los países, los océanos, los mares, los arroyos, todo lo que sea que ocurre en el mapamundis de un libro. A esta tarea le damos bastante importancia y nos tomamos el tiempo que sea necesario porque si está preparado el tablero, digamos, dónde vamos a trabajar, es muy rápido el trabajo, y más en un trabajo tan complejo como el que se nos presentaba, y ahora van a ver en detalle el por qué. Vieron que los medios digitales han avanzado, pero como dice siempre Rubén, el predominio del formato rectangular ha sobrevivido, la idea de una línea debajo de la otra o después de la otra, por más que leamos ahora en red también, digamos, hay una cantidad de convenciones que se heredan, y en esto de iniciar una maestría en diseño de medios, lo interesante es que estamos metiendo la mano en convenciones de milenios relativas a la dirección de la escritura, a las convenciones de la importancia de la página, la linealidad, no linealidad. Estamos metiéndonos ahí a revolver un poco todo eso, ¿no? Bueno, a partir de eso lo que hacemos es ensayar en abstracto una cantidad de situaciones antes de volcar el texto y las imágenes, desarrollar las tipologías, la página de apertura, la página de continuación, la página de imágenes, explorar lo que nosotros llamamos las posibilidades de la grilla después de haber determinado formatos y proporciones entre caja tipográfica y márgenes de acuerdo a distintos tipos de convenciones. ¿Se ve? Sí. Y una vez que hacemos este ejercicio rápido, a veces en digital, a veces en papel, no importa tanto eso, lo que empezamos es a trabajar. Y cuando trabajamos y volcamos el texto, tenemos una cantidad de incertidumbre, tenemos un elemento que nos permite dominar eso que Borges llamó lo más importante del poema, y que lo parafraseo para la edición, que es el ritmo. Lo que te permite la estructura es administrar el ritmo en una publicación, ni aburrir, ni reiterarte, y variar teniendo una especie de ruta que seguir. Y bueno, sobre esa estructura van sucediendo todas las reglas y todas las excepciones, y ahí se ve un poco cómo en esta especie de texto principal intervienen esos textos en naranjas que son las referencias y los llamados a los textos que aparecen después y que van siendo ampliados en igualdad de condiciones en otros textos.
Esta página casi diría que justifica todo el devaneo de buscar que la estructura sea integral, la estructura de trabajo sea integral. Si nosotros hacemos solamente la caja y los márgenes, que es lo que habitualmente se hace para un libro de texto, hay una cantidad de cosas que quedan libradas al azar. ¿Dónde la pongo? Aquí. Mientras que si tenemos una estructura muy sólida, esa estructura nos da argumentos para resolver rápidamente el trabajo. Y eso no significa que en cada página tenemos que tomar decisiones, tenemos que ver por dónde, pero bueno, básicamente significa que hay una estructura general que sostiene el edificio del libro. Y todas las cartas de Juan están tipeadas al lado con las mismas características que él escribía, de una manera tenía una forma muy particular de escribir. Y ya van a ver que en cuanto sigamos un poco, a ver, acá, no, ahí se pasó. Cuando seguimos un poco, hay cartas que insólitamente presentaban esta característica que no es común en él. Común en él es una carta perfecta, y ahora vamos a ver algún ejemplo de las cartas perfectas de Juan. La página de la izquierda es un conjunto de ilustraciones de su último cuaderno, del último año de la escuela primaria, y al lado una carta enternecedora del director de la escuela que despide a este notable alumno y le desea lo que realmente tuvo en vida, ¿no? Y aquí aparece con todo la plana mayor del movimiento surrealista. Digamos, Juan no solamente era un surrealista por convicción, sino que participó enteramente de toda la movida del surrealismo. Y ahí está, no sé si se puede señalar, acá está Juan. Al lado de los popes del surrealismo, donde está Breton, donde están, bueno, todos los personajes que integraban esa movida. Bueno, todo esto él no lo decía. Lo terminamos de conocer también recabando el material para este libro. Lo conocimos cuando estábamos fabricando el libro. Él nunca me mostró a mí, de tantos años de relación, esa foto de él con todo el grupo surrealista. Y esta es la foto del año 1964, cuando volvió al país, y Humberto Rivas le sacó esta foto preciosa. Justo se estaba anunciando la llegada de Batman a la televisión. Y esta es la última foto de Juan en el libro. En un evento en la revista tipográfica, ¿no? Y fíjense cómo escribía. Al lado está pasado en tipografía el texto, pero fíjense cómo escribió esta carta, cómo hacía con esta perfección en el relato y la calidad de relato, porque no era solamente llenar la línea para justificar la cosa, sino la calidad de su relato, las tensiones y la sensación de estar siempre en suspenso con eso que él iba contando. Y además, cuando lo veíamos decíamos, bueno, esto es Aldous y en el sueño de Polifino, ¿no? Este es un ejemplo muy interesante porque era su manera de respirar su cultura, de reelaborarla, de procesarla, sin grandes artilugios, pero en cada uno de sus gestos, digamos, sin exhibicionismo, pero en cada uno de sus gestos. Bueno, un poco para terminar, este es el resultado del libro. Aquí aparece nuevamente la idea de los textos que son referenciados por otros textos. En definitiva, todos los textos terminaron siendo referencias de otros para actuar como un corpus integral y dar la idea original de que este es un libro que hicimos entre muchas personas recabando información acerca de Juan. Hicimos en este libro de diseñadores, de editores, de coordinadores, y fue el libro en el que se estrenó la tipografía en Dralis. Y más allá de todo eso, lo más lindo respecto a este libro nos pasó en ocasión de la cursada del diplomado en Artes del Libro, donde una alumna nos dijo:
yo lo conocí a Juan por este libro. Y entonces, muchísimos años después dijimos, misión cumplida. Bueno, vamos a acelerar un poco porque nos van a echar en unos minutos. El segundo libro es también una relación sentimental muy particular con el personaje. Es un libro que nos tocó hacer afortunadamente para Juan Carlos Di Stefano. Juan Carlos Di Stefano es para mí el mayor diseñador gráfico que tuvo nuestro país. El trabajo, yo lo conocí cuando tenía... No, yo no lo conocí su trabajo cuando yo tenía 15 años y quedé deslumbrado por un afiche que vi en la calle de él. Y solamente 6 años después tuve la oportunidad de conocerlo porque otro querido amigo, Ronald Shakespeare, que trabajábamos juntos en aquel momento, me dijo: tengo un amigo que necesita que le hagas unas letritas. Yo en aquel momento dibujaba tipografía. Dibujaba porque dibujaba, ¿no? Dibujaba con... Y entonces, ¿quién es ese amigo? Juan Carlos Di Stefano. Creí que tocaba el cielo con las manos. Yo quería conocer a ese ídolo que tenía desde los 15 y se me brindaba en esta oportunidad. Y entonces fui a verlo y él ya estaba en el Instituto de Itela dirigiendo el departamento de diseño, y me resultó una persona conmovedora por sus características personales, de una modestia que no se puede creer, como los grandes, ¿no? Y ahí empezó esta relación que mantenemos, por suerte, ambos estamos vivos todavía, mantenemos desde aquel momento, no pasa semana sin que nos hablemos por teléfono, tenemos un contacto muy afín, nos conocemos nuestra familia. Necesito contar una cosa. Cuando yo quiero que suceda algo y Rubén no se prende, por ejemplo, llega el momento de operarse en la vista y no se anima. Ya pasó, ya se animó, ya. Entonces le hablo a Di Stefano. Y entonces Di Stefano lo llama a Rubén y le dice: Rubén, déjate joder. Y entonces Rubén va y se opera. Esa es un poco la cita. Bueno, y afortunadamente en algún momento nos pidió que le hagamos este libro. Y yo he tenido muchísima suerte en la vida, muchísima. Espero que me siga acompañando. De que siempre todos los catálogos que él hizo desde que yo lo conocí, me pidió que se los haga yo. Y todos los libros que había hecho, que eran 3 antes de este, también me pidió que se lo haga yo. Así que cuando se dio la oportunidad de hacer este libro, a la persona que iba a pagar la edición le dijo que yo tenía que hacer este trabajo. El yo en este caso es ambos, ¿verdad? Y el libro comienza así. Bueno, es una historia conocida, pero Juan Carlos dejó el diseño en algún momento de su vida y se dedicó a su pasión, que es la escultura. En 1976. Un día me dijo: mira, me pasa esto, dice, vos sabés que yo el diseño me gusta mucho como trabajo, pero mi pasión es ser artista, ser escultor. Así que de la noche a la mañana teníamos un estudio juntos y bueno, él siguió afortunadamente por este lado que vamos a ver ahora. Todo esto un poco para contarles lo que significa diseñarle el libro, de las obras completas, de tu maestro, en este caso, del que no solamente te quiere, sino que te ayuda a formarte, te mira, bueno, esta fue un poco la circunstancia de este libro, y a diferencia aquí hicimos un gran uso de esta sentencia: hay que hacer el mayor silencio posible, porque la escultura de Di Stefano es realmente impresionante, es conmovedora, es apabullante, toca ciertos temas, es absolutamente juntas,
técnicamente es muy, muy particular, y entonces obviamente la primera idea fue: hay que hacer que todo fluya en la dimensión que lo requiere este libro, su formato, su colección, su antología, pero sin intervenir con los textos como si fueran parte de la obra artística, ¿sí? Algunas de estas obras están en museos de Houston, otros en museos de Latinoamérica, algunas son particularmente impresionantes, otras pertenecen al acervo de la República Argentina. Bueno, son todas muy comprometidas, todas dicen cosas, en todas hay objetos gráficos dentro de la escultura en volumen, y un poco el problema esta vez en esto de la materia prima, del material, todo venía un poco dado, pero por ejemplo los archivos fotográficos venían de 42 fuentes distintas y de muchas tecnologías diversas. No, sí, que claro, en tantos años de trabajar, él tenía fotos que eran analógicas, sacadas hace 40 años atrás, y otras fotos digitales que estaban recientemente hechas, y había que darle unidad a las características de la imagen. Afortunadamente él se prendió para trabajar con el retocador al lado de él una semana, y la calidad que se logró es realmente notable. Había fotos con horizonte, sin horizonte, con sombra, sin sombra, con esto, con el otro, y hicimos un gran trabajo de uniformizarla toda. Pero además, este no era un libro de muchas personas escribiendo acerca de un querido amigo. Es un libro de la obra completa de un gran artista que tenía dos textos, uno de Nelly Schneid y otro de Emilio Grucúa, que son como palabras mayores. Y entonces eso le iba imprimiendo necesidades, importancias y jerarquías, no solamente las imágenes, sino también el texto. Bueno, sí, el procedimiento es el mismo. Se trabajaron las columnas. Yo normalmente cuando hago ese tipo de cálculo lo hago matemáticamente y obtengo una relación entre lo que voy a usar en la página de gráfica con los márgenes. Los márgenes trato de sacarlos de la misma proporcionalidad. Es decir, se divide en base a la misma unidad el todo, y luego se asignan una medida a la caja tipográfica y otra medida a la caja a los márgenes, en función de economías, de estilos de libro, de fórmulas históricas, de formatos, etcétera, etcétera. Y un poco una de las primeras cosas que resolvimos acá es que iba a haber un alto de la caja tipográfica para la tipografía que iba a ser diferente del alto de la caja tipográfica para las imágenes. Un libro así necesita de distintas columnas de texto, depende de qué es lo que diga el texto. Es decir, ese estudio que hace Nelly Schneid al comienzo implica de que no se puede hacer una columna angostita, un trabajo de ese tipo. Pero después el libro también necesita poner la parte bibliográfica y la biografía del artista y demás en 3 columnas, es decir, tiene que ser un espacio totalmente permeable el de trabajo. Para nosotros es muy importante previsualizar la edición antes de que sea. Refleja todos los estratos y los estilos y los niveles de texto, los hace sucumbir todos frente al mismo nivel de importancia, ofrece modulaciones para pequeños, grandes y distintas imágenes. Hay lugar para los detalles. Una vez que la bocetamos y la probamos y funciona, entonces recién ahí seguimos adelante, y ahora sí, muy rápidamente con la puesta en página del libro. Esta es una página de texto donde las imágenes acompañan, y hay en realidad una segunda columna donde hay 2 andariveles de textos que transcurren paralelamente al principal, algunos de ellos en 2 idiomas. Todas estas las complicaciones y algunos son de notas y otros son de epígrafes. Entonces todo eso hay que ir sembrando los códigos internos del libro para que
en la segunda o en la tercera página me los aprendí y ya no me pierdo. También hay en eso, en la estructura de la página y en la estratificación de los niveles hay la puesta en común de un código que tengo que probar y que le va a servir al lector. Juan decía, no hay libro si no pienso que del otro lado hay un lector. Borges lo llamó o lo mencionó alrededor de la complicidad del lector. Dice, siempre estamos trabajando con la complicidad del lector. Creo que es fundamental, tecnología mediante, materialidad mediante, no olvidarse nunca que un libro es libro porque del otro lado hay un lector. Entonces hay una gran parte del trabajo de este libro que es medio invisible, la edición de las imágenes con el escultor en el estudio, la edición de los textos, la puesta, la realización de detalles fotográficos. El único escultor que hace este tipo de cosas, una canasta de pan. En serio, no conozco otro que se dedique, y bueno, hay otros ejemplos, ¿no? Di Stefano, sí, adentro de una de sus obras. Los dibujos de Di Stefano son también maravillosos, pero también uno tiene que encontrar una manera de expresar el dibujo que no se confunda con la obra, porque él no es un dibujante, él es un escultor que utiliza el dibujo. Entonces todo eso te va dando pistas de lo que necesitas. ¿Cómo tratás el fondo de los dibujos? ¿Cómo tratás el fondo de las fotografías? Eso de que no es un dibujante es no sé, es una autolimitación, sí, de él, ¿no? Porque es un dibujante magnífico. Acá vemos ya de que hay situaciones del uso de las columnas que no son, no sé, que responden a distintas funciones, ¿no? Ahí está con la familia, la familia natural de él, su mamá, su papá y su hermano. Y bueno, en este libro hay sobre el final también unas páginas donde se cuenta los detalles de cada una de las obras, ¿no? Son varias páginas, hemos puesto solamente una por una cuestión de velocidad. Aquí está Juan Carlos al final del libro. Y cuando uno cuenta distintas tipologías de imágenes de apoyo o estudios, dibujos, imágenes que resultan la obra final, detalles, distintos tipos de textos en inglés, textos en español. Hay dos colores para los textos, dos colores neutros para que se diferencian pero no invadan con su color la temperatura de la obra. Ve todo ese cuento, los textos de Nelly Schneider, las biografías, y de repente un libro tan simple dice, ¿pero qué pasó? Y lo que pasó es un poco eso que llamamos al principio, tratar de estudiar la armonía entre las partes para no generar un objeto que haga sucumbir lo que contiene. A veces el contenido es el mismo libro, otras veces hay que hacer el mayor silencio posible. Y el tercer libro es un libro muy extraño, solo tardamos 7 años en hacerlo. Mejoramos la... Claro. Y es que muchas veces, especialmente los artistas, acuden creyendo de que ya tienen todo el material, tienen todas las cosas, y en realidad solamente tienen una idea. Y entonces a este hombre, a Carlos Alonso, ya le habían hecho creo que 12 o 13 libros. Y son, en su gran mayoría, una gran porquería. Semejante artista, guste más o guste menos, pero yo lo descubrí como un gran artista, realmente a partir de este libro. No podía ser que no tuviera un libro digno, no digo un gran libro, un libro digno de su tarea, que empezó muy joven y que sigue a sus 95 años ya cumplidos, desarrollando su trabajo diariamente. Entonces,
Un día nos llamaron para decirnos que había que hacer un libro. Bueno, presupuestamos, como hacemos siempre, un libro de estas características. A nosotros nos lleva más o menos 2 años de trabajo, si están las cosas. Bueno, acá hicimos el proyecto y cuando él vio el proyecto dijo que sí, pero cuando le pedimos las obras dijo que no, porque no las tenía, no tenía las fotos. Este lo tiene una señora en Roma, este lo tiene alguien en Estados Unidos, pero no había imágenes. Por lo tanto, hubo que empezar por hacer otro libro. Y para hacer el otro libro acudimos a 2 depósitos que tenía él, en realidad 3 depósitos. Un hombre que ha tenido una actividad impresionante toda su vida, la cantidad de obra que hizo fue increíble. Y bueno, en esos 3 depósitos nos fuimos con la persona que encargó el trabajo, que es un coleccionista también, y empezamos a elegir entre Alonso, Andrés y yo, a ver qué materiales iba a tener este libro. Eso llevó un tiempo porque Alonso vive en Unquillo, en Córdoba, y nosotros estamos en Buenos Aires, y cada vez que íbamos había que tomarse el avión, ir por el día y volver a la noche. Y bueno, esa selección se fue haciendo, se fue confirmando y determinó de que el libro no era como se pensó al principio, sino que iba a ser un libro temático, que iba a tener 13 capítulos. Cada uno de los capítulos iba a tener una línea de trabajo, y esa línea de trabajo se iba construyendo a medida que íbamos cumpliendo con la recopilación de las obras, pero de pronto había líneas de trabajo que quedaban un poco escuálidas y otras que eran superabundantes, y bueno, era complejo el asunto. Y sobre el final, cuando ya estaba todo listo, Alonso dijo, pero ¿cómo no va a haber desnudos en el libro? Y entonces hubo que volver a empezar por buscar desnudos en la vieja casa que ya no está habitada, y etcétera, etcétera, etcétera. Hubo tareas extras del diseñador editor: perseguir las obras y a los coleccionistas, que ahí todos sabemos que a nadie le gusta que lo acusen de tener cierta obra de arte. Hay gente que no las quería prestar para fotografía y otros que sí, y ahí iba el fotógrafo, más allá de las que había en lo de Alonso. Y otra cuestión fue, y el texto, y la manera más limpia de obtener el texto fue hacerle un gran y largo reportaje, del cual salieron los textos, del cual salieron las áreas temáticas, que fueron pulidos 1 y 1000 veces, hasta que perdieron su carácter de reportaje y se transformaron en un texto de lectura corrida. Esto de un gran y largo reportaje es una verdad a medias. Porque cuando fuimos la primera vez se nos ocurrió, como había en serio que volar, cada vez que íbamos allá había que volar, se nos ocurrió, ¿y qué pasa si lo grabamos? Le pedimos permiso a él para tener la documentación, porque si no había que llamarlo por teléfono cada vez que había dudas. Y de esas grabaciones, de golpe nos dimos cuenta que él fue hablando de cada una de las cosas que iba reproduciendo el trabajo. Y en algún momento le dijimos, mira, nos pasa esto, y le dimos el texto que había editado Mita trabajosamente, la desgrabación, y entonces esos textos parciales fueron los que completaron el trabajo. Es decir, que es un Alonso completo, un poco el que vamos a ver. Y a diferencia del de Di Stefano, donde hay un conjunto de obras antecedidos por 2 especialistas en la historia del arte, Burkua es el máximo especialista en Leonardo del Cono Sur, es argentino y da clases en la Universidad de San Martín. Nelly Schneid es una filósofa. En este caso, lo que había es, más allá de esos antecedentes y estudios posteriores, la voz del propio Alonso en 13 textos que inician o dan cabida a 13 etapas de su obra pictórica. Digamos, es la particularidad que se fue diseñando para este libro. Este es el índice del libro, que arranca con sus primeras obras en la primera secuencia visual. Aquí hay textos, y termina con
la muerte de su hija Paloma por la represión durante la dictadura. Y este es uno solo de los capítulos que inclusive ni siquiera está completo, pero les quiero mostrar cómo es que se trabajaban los capítulos. Se anunciaban por el título y se ponía un fragmento de una de las obras. Esa obra después era tratada por el texto de Alonso en la columna que estaba en la página de atrás y se ponía completa también en la página de atrás. Y después se desarrollaba la idea que contenía ese capítulo. Esta es la última etapa de su trayectoria. Y, por ejemplo, estos dos últimos cuadros que permitieron completar esta serie, los descubrimos la última vez que fuimos a mostrarle el trabajo, terminado ya, y de golpe vemos ahí en el caballete esta obra. Y eso... Y sí, son unos cuadros que hice cuando fue la inundación en Unquillo. ¿Cómo Unquillo se inunda? Si Unquillo está en el medio de un cerro que sube y baja, etcétera, etcétera. Sí, se inundó y los coches nadaban, y fue un desastre total y qué sé yo. Nunca nos había hablado de esto. Por lo tanto, se agregaron sobre el final estas dos obras que completaron este capítulo realmente. Pero todo era así. Todo era de esa manera. En el medio del proceso hubo cambio de imprenta, cambio de formato de página, cambio de formato de página, cambio de formato de libro por 1 centímetro y todos en el estudio. Y después volvimos a negociar con la imprenta primera, volvimos al nuevo formato. Y mientras tanto hubo un fotógrafo que trabajó no solamente recorriendo distintas geografías para dar con estas obras, sino que trabajó con el perfil de color de una imprenta para lograr el mayor índice de fidelidad en la reproducción, ¿no? Sabiendo siempre que una cosa es una obra de arte y otra cosa es... Sí, hubo un acuerdo tácito de todos para lograr el libro que Alonso no tenía. Y nadie tuvo que decírselo al otro qué es lo que había que hacer, simplemente se hacía. Terminó siendo un libro de gran formato que pesa algo así como 4,5 kilos. Pero a diferencia del de Di Stefano, que había tenido muchos recursos, de hecho fuimos a hacer el pie de máquina a Madrid, en el de Alonso se imprimió en Argentina y hasta tuvimos que fondear papel para generar una diferenciación entre dos niveles de lectura también por el papel, y la verdad que quedó muy bien. Exprimimos las posibilidades de una imprenta. Un trabajo magnífico y hecho en el país, que a mí me importa mucho, ¿no? Bueno, palabras finales. Una, retomo un concepto después Rubén les dice el final como corresponde. Retomo un concepto de José, de esto que implicó la imprenta, de si se inventó acá o allá. Es cierto, Gutenberg no inventó ni la imprenta, ni la de tipo móvil, ni la de tipo móvil de metal. Y eso a mí me ha hecho siempre reflexionar mucho, porque es algo que sabemos ahora y durante mucho tiempo no se dijo también. Lewis Mumford, en su Técnica y Civilización, dice que independientemente de todos esos detalles, cuando la imprenta aparece, por primera vez en la historia de la humanidad, lo impreso sustituye como verdad a lo oral. Nunca más fue verdad o tan verdad lo dicho. Empezó a ser desde entonces verdad, lógico, creíble, lo escrito, y luego lo impreso, por supuesto, por su polinización por el mundo. Y entonces él dice, desde ese momento hubo la mayor expansión posible del conocimiento, pero también del error. Y se me hace que pensar que en estos momentos en donde van a trabajar en un proyecto tan lindo como esta maestría que inicia acá los dos maestros, está bueno que cada uno piense hacia su interior respecto de qué tipo de libros y de conocimiento va a poner a disposición
predicción de la expansión, ¿no? Porque lo vemos todos los días, eso que es verdad porque está impreso o está escrito, empezó a ser muy relativo y se empieza a hacer uso de ese patrón inocente de que porque está escrito es cierto, para fines a veces un tanto macabros, ¿no? Bueno, y la última es... La última es que nos encontramos el 23. ¿Sí?